con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buen día. Es un gusto para mí dar este tema porque es bien importante. Estamos todavía en el mes de Adar y es ¿cómo decirle? Es un portal espiritual que se abre siempre cuando hay fiestas espirituales como la Pascua, como el panes sin levadura. Todo eso tiene una connotación espiritual tremenda porque se abren oportunidades para que usted pueda acercarse a la luz. Yo quisiera que usted acostumbrara que cada fiesta usted se acerque a los personajes que le van a regalar su luz interna. Por ejemplo, en Pascua tenemos nosotros a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Jesús, que nos da tanta luz. O sea, que conozca un poquito más acerca de Él en la Pascua para que usted mire toda la luz que nos puede dar, todo lo que nos dice. Él es la verdad y la vida, Él es la luz del mundo, la sal de la tierra. Y entonces usted conozca esa luz interna que Dios nos regala en esas fiestas. En cada situación usted conozca los personajes que están como los protagonistas y se va a dar cuenta cómo se va a enriquecer en un año. Entonces ahora estamos viendo la primera fiesta, que es esta fiesta de Purim, y es una fiesta tan hermosa porque nos habla de una redención donde no aparece Dios. Pero para mí es como se debe de actuar. O sea que todo estaba encubierto, todo estaba como en secreto. Por ejemplo, Esther no dijo que era ella prima de Mardoqueo ni que era judía. También Mardoqueo al inicio no dijo que era judío. Y también había un personaje ahí que yo mencioné hace una semana, donde estaba él era el consejero lo habían puesto como consejero de Esther. Y era nada menos que Hataj, así se llamaba ahí, que era el profeta Daniel, que era un vidente. Usted sabe que él miraba, él era un verdadero profeta, consagrado a Dios. Entonces miramos cómo está toda la dinámica de esta fiesta, y vamos a repetir un poquito algunas cosas que ya dije, pero la verdad es que a veces, mis hermanos, nosotros los hijos de Dios no ponemos atención a lo que a Dios le desagrada. Hacemos cosas que después nos arrepentimos, pero en el momento no las pensamos y caemos haciendo cosas desobedeciendo leyes espirituales. Y aquí en este caso los judíos tenían prohibido participar de una fiesta pagana. Y cuando el rey Asuero, en los 7 días que dio después de una fiesta que dio en el salón de las mujeres, que fueron 7 días, entonces ahí él mandó a llamar a toda la gente que no era su súbita, sino que vivía toda la gente de Susa, y llegaron los judíos, y que hicieron emborracharse con el vino del rey, que ellos tenían prohibido en fiestas tomar vino que no fuera especial, como le llaman ellos, kosher. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros asistimos a un lugar y por condescender hacemos cosas que no son correctas, y tenemos que tener cuidado porque eso desagrada a Dios. Eso provoca una desconexión, fíjese, entre Dios y usted. Y a veces usted tiene urgencia de un milagro porque surge una cosa en esos momentos, pero no surgió por casualidad. Surge para recordarle a usted que no se debe desconectar de Dios. Hace unos días me llamó una persona. Entonces me comentaba de una necesidad urgente que tenía ella. Y ¿sabe qué, mi hermano? El problema es que la gente no se da cuenta, que no se siente como capaz de orar y de tener la certeza, la fe plena de que Dios puede hacerle un milagro. Pero ¿de dónde viene esa duda? Pues nada menos que de Amalek, porque él es el que pone la duda en el ser humano, según esta fiesta. Y Amán era descendiente de Amalek. Entonces miramos, mis hermanos, que a veces la gente no sabe lo que le va a ocurrir más adelante y tiene una desconexión con Dios. Y en ese momento ella está disfrutando, gozando quizá de la vida, no se da cuenta de que esa desconexión va a repercutir en la vida de una persona. Quizá usted no tiene en ese momento la fe, no tiene la certeza para orar por una persona que ama, un esposo, una hija, un hijo. ¿Pero por qué?
porque estamos desconectados con Dios. Quiero que sepa bien, así claro, que a veces la gente dice que yo no tengo fe para orar, porque usted se ha desconectado de Dios. Si estuviera en esa conexión divina, usted tuviera la fe suficiente para decir, bueno, yo voy a confiar en lo que haga Dios, pero no la tiene una duda, una incertidumbre, y es por eso. Así que procuremos estar, mis hermanos, en comunión con Dios, estar conectados con el único que nos puede ayudar en un momento difícil, con el único que nunca nos va a fallar. Entonces, vamos a descodificar aquí, por ejemplo, Mardoqueo era un hombre ungido, porque le cuento que cuando Dios le da una misión a usted, y también a Esther, que era una mujer que le dio una misión, como dice en Esther 2:5, que ahí está la misión de Esther. Entonces, cuando Dios nos da una misión, tenemos, mis hermanos, en el nombre que es Jesús, que entender que nos ungió para eso. Fíjese, por ejemplo, al rey Jehú lo ungió Dios para que terminara con Jezabel. Tenemos esa unción. Los benjaminitas tenían una unción, que tenían la unción de terminar con Amalek. Por eso fue que como Saúl venía de esa descendencia de Benjamín, fue que le dieron esa misión que terminara con Amalek, ¿eh? No era una casualidad que le dieron esa misión, sino que porque él tenía esa unción, tenía como en su genética las ideas para hacer eso. También Esther, mire, tenía como consejero a Daniel, pero ella tenía ya esa misión, y si tenía esa misión, Dios le da las armas espirituales para enfrentar una situación que era grande. Y así cada siervo que somos llamados por nuestra unión con Dios y conexión, pues Él nos da la unción que necesitamos. Y a veces los siervos no nos damos cuenta de eso, o no le creemos a Dios. Vamos a leer Esther 2:5 para ver cuál era la misión de Esther. Esther, capítulo 2, verso 5. sí. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Fíjese, pero dice un varón judío. Quiero que usted observe por qué decía judío. Porque la redención viene ¿de quién? Sí. Entonces él tenía que ser judío. Porque la gente a veces dice, es que no es judío porque no nació en Israel. Mis hermanos, no es el que nace en Israel el que es judío, sino que es el que cumple con los preceptos de Dios, el que cumple con la Torá, el que es obediente a la Torá, pues a la palabra de Dios. Ese es judío. No es el que nació en un lugar, sino que el que cumple. Porque hay mucha gente que nació en Israel, pero no le interesa nada espiritual. Yo conozco gente que hasta trabaja pues en Israel, trabaja pues en algunos grupos a favor de Israel, y no sabe nada, fíjese, de la palabra, no sabe nada. Entonces para mí eso no son judíos. Me dice, le va a presentar un judío. No, eso no son judíos, sino que el que cumple. Usted puede ser guatemalteco, pero pues por eso es que aquí aclara algo muy claro en esto de Esther 2:5. Vamos a seguir leyendo. Sí. Dice, quiero que vaya observando, porque a mí me gusta que la gente aprenda a poner atención a ciertas cosas, porque así es como se va descodificando. No pasar por alto una cosa que es importante, ¿eh? Sino que la gente tiene que entender que tiene que leer así como meditando, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Dice, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ya ve, o sea que él era del linaje de Benjamín. Uh-huh. Él no era judío, pero ¿por qué era judío? Un judío llamaron Mardoqueo porque él andaba pues en los negocios de su padre, en su padre Dios. Él andaba pues cumpliendo el llamado de Dios. Entonces, como estaba cumpliendo un llamado de Dios, él era judío. Uh-huh. Verso 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, sí, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí. 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana,
y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Dice que, por ejemplo, es una mera suposición mía, pero como él sabía que tenía una misión, yo sé que Dios lo movió para que formara a Esther de una manera que fuera una mujer llena de gracia. Dice que a mí nunca se me olvida la mamá de uno que fue presidente de Estados Unidos. Cuando él quedó de presidente, estaba ella llorando, pues, cuando lo iban a investir a él, y le dijo pues un reportero, me imagino lo emocionada que está porque su hijo es el presidente de Estados Unidos. No, le dijo, estoy triste porque no lo formé para eso, yo lo formé para que fuera un gran siervo de Dios, ¿ya? Y ahí pues él iba a ser un siervo de Dios y hacía las cosas como tenía que hacer, ¿ya? Porque si llega a la presidencia de un país, es para hacer las cosas como para Dios, bien hechas, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Lo que pasa es que ya ahí se corrompe porque se empiezan a contaminar en los lugares donde se sienta, porque dice, bienaventurado el que no se sienta en silla de pecadores, ¿eh? ¿Y en qué sillas se sientan ellos? En sillas de gente que ha sido corrupta y todo. Uh-huh. Porque era huérfana. La joven era hermosa figura y de buen parecer. Sí. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real. Sí, vamos a definir aquí, yo tengo definido aquí que es un judío. Dice aquí, el que es llamado judío no es de una tribu de Judá, sino que está hablando, sino que como todo Israel se dispersó, ahora no saben ni quién era de la tribu de Judá, ni la tribu de Benjamín, ni la tribu de Absalón, nada. O sea que no se sabe ahora de qué tribu era la gente, sino que ahora se denomina judío, como le dije. Mire lo que dice un judío, es el encargado de conectar la luz del mundo, ¿ves? Superior. O sea que si yo tengo un deseo grande de conectarme con la luz de Dios, con sus conocimientos, con su inteligencia, con su sabiduría, entonces yo soy una judía, ¿no? Así de sencillo. Y entonces a mí se me da el nombre de judía si yo hago eso. Pero si yo no, pues nací en Jerusalén y ni siquiera ni me interesa la palabra, ni me interesa Dios ni nada, entonces no soy judía, simplemente soy guatemalteca. Y aquí por eso aclara que era del linaje de Benjamín. Uh-huh. Así es. Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai, de Daniel. Sí, sí. Ajá. Esther también fue llevada a la casa Hataj es sí. No, ya no vamos a seguir yendo ahí porque estamos en otra cosa. Estoy explicando pues quién es un judío. Él era judío porque iluminó con la luz de la Torá, esa luz interna, mis hermanos, y tenemos que aprender eso, que tenemos que permitir. Lea usted la vida de Mardoqueo, cómo era él. Permítale que la luz interna que él tiene ilumine su alma. Por ejemplo, a mí me gusta leer la vida de Ezequiel, porque fue un hombre que Dios lo llamó, mis hermanos, y que entró en él el espíritu. Entonces yo me gusta leer Ezequiel para conectarme con esa sabiduría interna que él tiene, para que me ilumine el alma, ¿ves? Entonces de eso se trata esta descodificación. ¿Por qué es que le dicen judío a él? ¿Por qué es que era del linaje de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín, mis hermanos, fue la única que no se dobló ante Esaú, cuando se encontró pues Jacob con Esaú. ¿Y por qué no se inclinó ante él? Porque estaba en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces él no lo pudo hacer, pero ahí todos los demás se inclinaron cuando lo vieron, y hay una desconexión entre todos ellos y Dios, ¿no? Es una situación porque dice la Biblia, no te inclinarás ante nadie, ni les darás honra, ¿va? Y ellos sí lo hicieron. Entonces aquí estamos viendo pues que ellos habían violado una ley. O sea que tengamos cuidado porque a veces no leemos la Biblia y nos ponemos a hacer cosas que no debemos. Entonces, él era judío, dice, porque iluminó con la luz de la Torá, esa luz interna, y tenemos que permitirle a un personaje ungido que nos ilumine el alma con su luz interna, oculta en su alma. Uh-huh. Qué hermoso de veras. El Mesías tiene el propósito de golpear, dice, pues, ¿qué fue lo que le dio Dios al Mesías? El propósito de golpear directamente a la cabeza
de Satanás. Fíjese, y como Mardoqueo hizo con Amán. Entonces, un arma, mis hermanos, poderosísima de una persona ungida es la tefilá. ¿Cómo así? Es la oración. Así como ese, pues, Jacob, que con oración se conectó con Dios. Entonces es algo, pues, que... ¿Y la oración para qué es? Para someter mi ego. Para darme cuenta que tengo pues, debilidades en mi alma que necesito entregarle a Dios porque solo Él las puede someter. Pues por eso dice la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Cristo nos puede dar el poder para someter el ego, para dominarlo. Usted no puede hacerlo, pero Cristo sí puede hacerlo. Entonces, como dice, una de las armas más poderosas que tiene una persona ungida es la tefilá, porque es la forma en que se va, pues, a someter su ego, pero también a tener esa conexión con Dios. Es una conexión con Dios tan hermosa. Yo he dicho en estos días que a veces la gente, pues, se conecta con Dios, pero no, mis hermanos, no oye a Dios. Solo tiene un monólogo. Le dice: Señor, por favor, te pido que me des esto, te pido que ayudes a mis hijos, te pido que hagas esto, pero no esperan que les hable Dios. No esperan oír la voz del Creador. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? O sea, ¿me siguen qué? Pues siguen mis enseñanzas, mi consejo y todo. Entonces, aquí está, pues, que por ejemplo, Jacob cometió ese gran error, se inclinó delante de Esaú y ahí hubo una desconexión con Dios. Por eso fue, y eso significó entregar todo su poder, y por ello Esaú pudo someter pues después a Israel en el exilio de Egipto. ¿Ya? Sí, pues, porque Esaú representa, pues, a Egipto, ¿ya? O sea que al inclinarse le entregó todo su poder, y entonces ya tuvo derecho, pues, pues Egipto de someter a Israel. Mire, cosas tan simples, mis hermanos, que nos hacen perder, por ejemplo, muchas cosas en el mundo. Y tenemos también inclinarme, pues, a mí, ahora ante el miedo. Ay, qué miedo, que no sé qué. Eso me estoy inclinando ante el miedo. Le tengo más miedo a los que está pasando en Guatemala que al propio Dios. Tengo más temor del miedo que temor de Dios. Y tengo que tener temor de Dios, no temerle a nada. Porque si yo soy hija de Dios, el Señor decide lo que va a hacer conmigo. ¿No? Si llega el COVID, pues el Señor va a decidir qué hace con el Hijo de Dios, con su Hijo. Ajá. Entonces, y por eso fue que pudo, pues, también Amalek, que era descendiente de Esaú, librar batalla con los israelitas. ¿Ya vio? O sea que todo es una pues, como una conexión en el mundo físico y en el mundo espiritual. Todo, sí, pues. Uh-huh. Pero es bueno que nosotros, pues, y ahí pues, cuando tuvieron ellos, cuando Amalek, pues, que era descendiente de Esaú, libró batalla con los israelitas, los venció. Porque quizá uno, como son cosas tan sencillas que uno hace, no se da cuenta de que está pasando eso por una desconexión que tuve con Dios. O va usted a los tribunales, y en los tribunales no gana usted, sino que gana la parte contraria. Y usted se asusta porque oraron por usted pidió oración y se oró y todo, y no ganó el caso. ¿Pero por qué? Porque hay una desconexión entre Dios y usted. Simplemente eso es todo. ¿Ya veo? Tiene usted que aprender a conectarse primero con Él, preguntarle por qué no gana eso, porque es que lo ayude. Pero, Señor, si usted quiere ayuda, va a tener que someterse a las leyes de Dios. Uh-huh. Va a tener que conectarse con Dios. Dice que, por ejemplo, un ungido lo que tiene que hacer es conectar pues, el mundo físico con el mundo espiritual. Eso es lo que hace un ungido, ¿verdad? Para traer la luz que necesita. Uh-huh. O sea que no es que simplemente que yo soy ungida y que ya, pues, solo me voy a dedicar a eso. No. Tengo que conectarme con Dios para traer la luz y traer la luz a esta tierra, para tener luz para darle a los demás. Uh-huh. Entonces, fíjese, pues, cuando Jacob aquí, bueno, y dice aquí, y por ello dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, uh-huh, porque fue el único que no se postró delante de Esaú. Entonces no tenía ese derecho. Miren qué tremendo. Y no me recuerdo yo, hay una batalla que hubo, pues, en la palabra de Dios, donde los que ganaron todos fueron los de Benjamín.
porque eran ambidiestros. Ujú. O sea que Dios les esa bendición que pudieran usar la mano derecha como la izquierda de una manera tan hábil. Ujú. Sí. 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 Sí, no esperaba que usaran la izquierda, que sí, cuando vio, lo habían vencido porque usaron la mano izquierda, porque eran de Benjamín. Pero quizá no porque usaran la mano izquierda, sino que porque podían vencerlo, tenían esa unción. Yo quisiera como que darme a entender más que si yo, pues, ¿cómo decirle? Tengo unción para algo porque no he cometido, pues, no he violado alguna ley que me pueda quitar esa unción, pues, mis hermanos, yo voy a vencer la batalla. Entonces le puse como ejemplo que hay gente que va a los tribunales y es hijo de Dios y pierde un juicio. Y dice usted, ¿pero por qué yo lo perdí? Si yo soy hijo de Dios y oró mi mamá, oró mi papá, oraron mis hermanos, oró la iglesia, ¿y por qué no pude vencer? Porque sencillamente usted está desconectado de Dios, ¿no? O tiene algo que está estorbando que usted sea el que gane la batalla. ¿Y qué puede estorbar? Que usted no ha revisado su alma en una forma plena para saber qué corregir. Porque acabo yo de explicar también que creo que el día miércoles expliqué que cuando usted tiene una enfermedad o un problema, entonces le está hablando ese problema y esa enfermedad, de dónde está ¿cómo decirle? La razón que lo hace a usted desconectarse de Dios. Porque hay una razón que nos hace desconectar. Por ejemplo, si usted está mala, por ejemplo, del hígado, entonces usted tiene una gran frustración, pero lleno de ira, está enojada, ¿ves? Se siente triste, siente que lo engañaron, que se siente como está pero totalmente enojada porque pues alguna persona lo traicionó. Entonces usted tiene una amargura interna y se enferma el hígado. Esa amargura va a hacer que usted no pueda vencer algunas cosas. Y entonces se dice, es que no solo que soy malo, pues el hígado significa eso, amargura. Por eso la gente que tiene problemas de amargura se enferma el hígado. Así es. Uh-huh. Dice, Saúl era de la tribu de Benjamín y Dios le dio la misión de terminar con Amalek. ¿Sí? Por eso fue que se lo dio. Y vamos a leer aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 en adelante. Dice pues, o sea que como Saúl venía de la tribu de Benjamín, no se había doblado ante Saúl, que es el protagonista de esto que estamos hablando ahorita. Entonces, mis hermanos, le dieron la misión de vencer a Amalek, pero él tampoco lo cumplió. Vamos a leer Primera de Samuel 15, del 1 en adelante. Primera de Samuel 15, 1. Sí. Después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Sebaot, o de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún es que fíjate los que a de veces la pecho. gente critica pues eso que Dios pues como que ordenaba. Pues que significa, mis hermanos, terminar con una simiente que traemos de alguna herencia fea. Por ejemplo, como que yo viniera de una persona que cometió mucho adulterio. Entonces yo tengo que terminar con ese adulterio. Tengo que entender que el adulterio me va a hacer mucho daño y que ha hecho mucho daño en mi familia, que hubo divorcios por eso, ¿verdad? Que hubo mucho divorcio y que a veces también la pobreza lleva a un divorcio. Entonces yo tengo que terminar con esa semilla de la serpiente. Tengo que terminar con esa semilla. Pero la gente no, yo miro que la gente no trabaja nada a ese nivel, sino que va a buscar a otra persona que ore por ella porque no son capaces de ellos enfrentar su realidad y decir, bueno, si tiene razón, yo voy a ponerme a orar para buscar en mí. Y para mí es tan fácil encontrar las semillas,
porque me está mostrando Dios exactamente en dónde está el problema. Ujú. Sí. Primera de Samuel 15:3. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, O sea, ovejas. terminar con toda la simiente, con toda la semilla. Sí. Sí. Camellos. Es que la Biblia es una figura nada más que hay que interpretarla pues a nivel de como escudriñar, como buscar la raíz de lo que está pasando, el espíritu de la ley. Eso es lo que eso es buscar el espíritu de la ley. Camellos y asnos. 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartados, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. O sea que sí los derrotó, pero cometió siempre un error, ¿no? Ahí está. Sí, o sea que cometió un error. Vamos a leerlo ahí. Ok. Primera de Samuel 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Sí. Y Como Saúl, dice que quitó la tela de araña y no mató a la araña, ¿verdad? Que era más importante matar la araña que la tela de araña. Ujú. Así dijo yo vi en un congreso que había sido satanista, estaba diciendo eso, que la gente cristiana a veces con tanto sacudimiento ahí que fuera Satanás y todo, quitaban la tela de araña pero no mataban a la araña, que era como cuando un perrito pues a veces lo van a bañar y le hacen su limpieza y todo, y lo dejan sin pulgas y regresa a su casita llena de pulgas. Eso es lo que pasa con mucha gente que no mata la raíz. la raíz. Fíjense que les voy a contar una cosa. Cuando yo fui a Colombia, me recuerdo que yo iba bastante inquieta por un tema que el Señor me había estado hablando mucho y me había revelado, pues yo nunca había oído el tema de transferencia de espíritus. Y entonces me mostró el Señor ese tema y yo decía, qué interesante de veras este tema. Y como que yo tenía ganas de ir a compartirlo pues a Colombia, que me habían dicho que iba a ir a casi todo Colombia pues a visitarlo. Entonces yo no sabía ni cómo, porque dije, como ahí me va a tardar saber cuántos meses, ¿no? Pero los que me habían invitado tenían avionetas. Entonces para ellos era fácil pues mandarme en avioneta. Y fíjense mis hermanos que estando yo pues en el avión, me puse a meditar que por qué Dios me insistía con ese tema. Y en eso se me ocurrió que algo tenía que ver Colombia para que yo estuviera con eso en la mente, que no me podía quitar. Cuando yo llegué sentí que Colombia en ese momento estaba como hundido en una pobreza y entonces desde el avión me puse a orar pues por todo Colombia para quitar esa cobertura de pobreza porque es una pobreza moral, una pobreza espiritual, para que hayan caído en todo eso. Y pedí a Dios que hubiera avivamientos, ¿verdad? Y en eso llegamos pues a Cali, que era el lugar donde yo iba a quedarme, y en eso me dice a mí la que me había invitado, mira Maite, me dijo, ¿y qué tema vas a dar aquí en Colombia? Fíjate que Dios me habló de la transferencia de espíritus. Yo estoy contando eso para que vea cómo es que aquí está la unción, va. Que si yo fui una mujer que cometí infracciones espirituales, se va la unción. Y a veces una persona es llamada, como en el caso de Saúl, que fue pues como ¿cómo decirle? Como hecho rey pues, para Israel, porque él podía terminar con Amalek. Fíjese, él podía terminar con las fuerzas del mal, con esa semilla del mal, que es Amalek.
Entonces, en este caso, yo en eso llegó, esta señora llamó a una esposa y un pastor y le dijo, mire, dice que ella me contó algo así de transferencia de espíritus, cómo es que sucede, y quiero que le cuente su caso. Entonces me contó la señora que su marido acaba de morir y que a ella le llamaba la atención que era el tercer, pues como el tercer pastor, que ahí pues moría igual que los anteriores, que primero había muerto uno. Vamos a suponer que le voy a explicar cómo, que había estado aquí en el centro médico, lo llevaron a la emergencia, al intensivo, en la cama tal, el número de la cama, y que había 3 días pasados, después de 3 días, pues ya estaba muy grave, lo dejaron pues en su dormitorio para que muriera, y el dormitorio era el número tal, y se había cumplido nosotros 2 pastores la misma, pero lo mismo. Entonces, ellos estaban muy preocupados ya los de la iglesia, que por qué pues esa racha como de unos 7 años de morir 3 pastores. Y yo pues ahí entendí más por qué me había llevado Dios. Y que si yo se me ocurrió decir, bueno, quisiera conocer al pastor actual para ver qué derecho tiene él para que pueda darse el mismo caso. Y el problema que había muerto era de problemas respiratorios, pero muy serios, de un paro respiratorio. Y que si cuando llegó el pastor era un joven, y lo extraño que él me contó, que dice que habían ancianos de unas edades como 50 años, 45, y él era muy joven, él tenía como 30 años, y no tenía mucho tiempo de haber llegado a la iglesia, sino que tenía poco, pero que cuando el pastor estaba grave, dice que lo mandó a llamar, y mandó a llamar a los ancianos y le dijo, mire, yo quiero que él sea el próximo pastor. Entonces yo le pregunté a ese pastor que llegó ahí, la señora pues que a mí me llevó, me imagino que aportaba pues algún beneficio a la iglesia para que pudiera tener de mandarlo a llamar. Entonces me dice, mire pastor, cuénteme, le dije, ¿y usted, su familia, de qué ha muerto? De paros respiratorios. ¿Ya veo? Entonces en el lado pues negativo sucede esto. Y mire, y en el lado positivo, pues está pasando eso, que Dios, cuando una persona pues no ha fallado espiritualmente, en cierta cosa como aquí pues que no se habían inclinado, entonces tenían derecho para ser los que vencieran a Amalek, ¿no? Y por eso ve que Saúl fue pues declarado rey de Israel, porque él podía vencer a Amalek y realmente los derrotó, pero dejó a la cabeza viva, ¿sí? O sea que a veces cometemos ese error, mis hermanos. Cuando usted vaya a quitar, por ejemplo, de usted, por ejemplo, el adulterio, destruya ese adulterio. Mire, destrúyalo en todo, en la cabeza, en todo, en la raíz y todo. Queme la raíz con fuego de Dios. No deje una raíz de adulterio, porque la Biblia habla que observemos bien que no entre en nosotros una raíz de amargura. Pues vamos a la raíz, no se vaya por la rama ni por los frutos, sino que vaya a la raíz y termine esa raíz, porque eso es lo que me gustó a mí mucho, porque pues en esta descodificación está eso, y uno aprende mucho, ¿verdad? Para mí fue una enseñanza tan linda, porque me recordé de muchas cosas pues que yo he vivido, y ese tema de transferencia de espíritus no lo he dado en la iglesia ahora, ni lo he dado pues en ninguna rama, ¿verdad? Y es algo tan interesante, porque nos da mucha luz, ¿sí? Doctora, o sea que el Padre la envió a usted a Colombia a ¿Sí? romper con eso. Sí. Porque ese joven de 30 ya no partió. Ya no partió, pues. Y entonces después me contaron que había entrado unas personas a disparar a la iglesia y que él no estaba en ese momento. Ajá. O sea, pues que Dios ya no había derecho legal. Y él con mucha humildad pues se hincó y le dije pues que pidiera pues que entregara a Dios, porque y le pregunté, porque los pulmones, como yo soy además pues sierva de Dios, me gusta estudiar terapias para entender la descodificación de las enfermedades. Entonces los pulmones los bronquios y los pulmones me están hablando a mí de abandonos de uno de los padres, una madre que se alejó de los hijos, de un padre que esa persona se sintió abandonada, se sintió sola, sin apoyo de nadie. Y que si ese cuadro venía en todos los pastores, que eran hijos de madres solteras, donde no tuvieron el apoyo del padre. Doctora, o sea que se rompió esa transferencia.
Sí, o sea, mis hermanos, o sea que fue una cosa, la señora que me llevó estaba tan asombrada porque ese tema nunca lo había escuchado. Y era para mí recién que me lo había mostrado Dios. Pero así yo a veces me da pena decir cosas a mí porque la gente dirá que yo me creo como la muy ungida. No, yo con toda humildad y respeto delante de Dios, el Señor fue el que me reveló ese tema a mí. Me dijo, te voy a mostrar cómo es que pasa. Así, fíjese que es como que yo estoy leyendo la Biblia, cuando en ese momento que estoy leyendo, aparezco en otro lugar y me empiezan a explicar de algún tema. Entonces me lo explican tan claro a nivel espiritual que yo no tengo duda. Regreso sin una duda pues de lo que aprendí, y así es como yo he aprendido muchas cosas, y ese tema me lo acaba de revelar el Señor, y yo sentí que era porque yo iba a ir a Colombia y tenía que ir a compartirlo. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.